este pasaje. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y en otra versión referente a este pasaje que hemos leído, nos dice que Dios nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Así que la palabra de nuestro Dios es viva, es eficaz y es la que tiene el poder de transformar nuestras vidas completamente. Y de eso vamos a cantar mediante el himno número 92 que nos dice: creo en la Biblia. A esas palabras nosotros podemos creerle porque ninguna de ellas miente. Todas son certeras. Ellas nos pueden dar consuelo, consejo, esperanza, pero también pueden confrontar nuestras vidas cuando es necesario. Puestos de pie, hermanos, y entonamos el himno número 92. Creo en la Biblia. Gracias al Señor por esa palabra que nos ha dejado. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y en este marco de la conmemoración o celebración del Día de la Biblia, los niños de nuestra iglesia también quieren participar y vamos a dejarles el tiempo
Ellos tienen un acróstico acerca de la Biblia, también dicen que tienen una oración y también un canto a la Biblia. Así que qué bueno que estos niños desde pequeños se les esté enseñando a amar las sagradas escrituras. Y bien lo dijo el proverbista que si nosotros instruimos al niño adecuadamente, él va a llegar a una edad adulta y esa palabra que ha sido sembrada va a permanecer en sus corazones y va a dar el fruto necesario. Así que vamos a dejarles este tiempo a los niños de nuestra iglesia y gracias. Vamos a dejarlos por acá para que ellos puedan también deleitarnos por medio de esta participación que yo sé que todos estaremos disfrutando gratamente al ver que estos niños están aprendiendo desde su temprana edad a amar al Señor, pero también amar esa palabra que es la que nos llena del conocimiento de quién es nuestro Dios y la obra que Él ha hecho en nosotros. Ajá, así es a la Biblia a quien nosotros hoy estamos también celebrando porque es la palabra de nuestro Dios. Hoy queremos anunciar con un acróstico organizar la grandeza de nuestro Dios en su palabra experimentar. Y con alta y fuerte voz todos vamos a gritar, es la Biblia la lumbrera que nos lleva a la verdad. Sabio libro, amor nos muestra, nos da esperanza. Todo el tiempo, alegría y sustento. Bienaventurado el que guarda la palabra y la profecía de este libro. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Incluirá tu nombre en el libro de la vida. Abro mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Maravilla, vida eterna, luz radiante, que por siempre fenece. La Santa Biblia. Amén. Con ella yo aprendo a amar y a vivir. Ahora
Gracias, Señor, por toda la familia de todo el mundo. Bendíceles, provéeles, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice a los ancianos y provéeles del todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, hoy te pido por todos los enfermos del mundo, Señor. Te pido que tú los sanes, y Señor, y que tú los puedas proveerse. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pasen, pasen. Todo lo que se ha hecho sea para honra y gloria del Señor. Amén. Gracias al Señor por los niños de nuestra iglesia y porque están siendo instruidos con la palabra del Señor. Y eso es importante en medio de un mundo tan convulsionado, el que los niños estén aprendiendo de Dios por medio de las Sagradas Escrituras es necesario, es urgente, para que ellos sepan hacer luego frente a cualquier tipo de falsedad que este mundo pueda presentar más adelante. Colosenses 3:16 nos dice así, yo lo voy a leer en otra versión, dice de la siguiente manera, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Así que este pasaje nos dice, miren, que la palabra de Dios esté abundantemente en sus corazones. Y es que nosotros debemos de llenar nuestra mente, nuestro corazón constantemente de su palabra, porque es la única manera en la que nosotros podemos identificar el error, podemos estar preparados para presentar defensa, como también nos dice la palabra acerca del evangelio. Solamente cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, podemos también presentar ese evangelio bendito de la palabra del Señor. Y yo creo que hay un pasaje muy conocido y que todos sabemos que es Josué 1:8, y yo creo que lo podemos decir todos juntos de memoria, y es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Pero ¿cuál es lo que tenemos que hacer o el requisito para que nos vaya bien, para que nuestro camino prospere? Guardar esta bendita palabra. Y por eso es que el consejo de Pablo a los colosenses era que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, con todo su esplendor, toda la sabiduría que posee, more y llene sus vidas. ¿Estamos llenando, hermanos, nuestras vidas de la palabra del Señor? Yo espero que sí. Y si no, que hoy nos comprometamos a estudiar la Santa Biblia. Y vamos a entonar puestos de pie el himno número 219, que se llama La Biblia, Santa Biblia. Himno número 219, y puestos de pie, hermanos, entonemos este bello himno. Palabra de mi Dios.
Señor por su palabra. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y qué bello este himno, cómo nos recuerda que es en las Sagradas Escrituras que nosotros hoy tenemos toda la revelación. Nosotros queremos conocer a Dios, su voluntad, queremos saber acerca de la santidad, queremos encontrar esa promesa de vida eterna, librarnos del temor al porvenir. Es en la Biblia en la que debemos de meditar. Y la iglesia, en conmemoración a este día de la Biblia, ha organizado un desfile, el cual saldrá hoy del Boulevard Cuyo Aquino a las 4 de la tarde. Así que, hermano, qué bonito sería que todos pudiéramos estar presentes y desfilar y dar testimonio de que la Biblia nos ha cambiado, de que es en ese mensaje precioso que encontramos en las Sagradas Escrituras que hay esperanza para esta humanidad. Así que 4 de la tarde en el Boulevard Cuyo Aquino para la salida de este desfile en conmemoración del Día de la Biblia. El desfile estará terminando en el Colegio Amigos, donde también tendremos un servicio especial en conmemoración de este Día de la Biblia. Así que invitados todos ustedes, hermanos, y pueden llevar también amigos para que conozcan de este mensaje de Dios y su amor para la humanidad. En Juan 14, 23 al 24, Jesús hablando a sus discípulos, si ustedes quieren buscar este pasaje, Juan 14, 23 al 24, Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estamos guardando esa palabra porque vean, es al guardar la palabra y esos preceptos que Él dice que va a venir y va a ser morada en nosotros también. Entonces, demostremos nuestro amor a nuestro Señor también guardando lo que su palabra nos dice, y de esa manera nos conduciremos como Él desea que lo hagamos en esta tierra. Voy a invitar a mis hermanos servidores para que puedan pasar por acá y que juntos podamos también alabar al Señor mediante nuestras ofrendas y diezmos, los cuales nosotros damos no por obligación, sino con alegría y con agradecimiento a nuestro Señor, porque Él ya nos ha dado, Él ha suplido nuestras necesidades y nosotros le damos de eso que Él ya nos ha dado. Y también el dar significa que tenemos confianza que Él seguirá proveyendo. Y antes de que pasen mis hermanos, tendremos un tiempo de oración por estas ofrendas que serán recibidas. Amado Señor, gracias te damos por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque hasta este momento nos has sostenido. Hemos visto manifiesta tu fidelidad en nuestras vidas. Para cada momento tú nos has provisto, has estado con nosotros. Hemos experimentado tu presencia y hoy con corazones llenos de agradecimiento queremos darte, Padre, de lo que tú ya nos has dado. Queremos ser esos dadores alegres que están dichosos de contribuir para el engrandecimiento de tu obra, para que esta iglesia siga predicando y llevando bendición a tantas almas. Sigues, Padre Santo, proveyendo a mis hermanos, sigue sustentando cada una de sus necesidades, tanto a ellos como a esta iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Y mientras mis hermanos pasan por sus lugares, entonamos el himno número 255, Bellas Palabras de Vida. Bellas palabras
Con razón, el apóstol le dijo al Señor: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y quiero invitar a los hermanos para que antes de tomar el tiempo para el mensaje podamos buscar en la carta que escribió Santiago capítulo 1, verso 25. Vamos a leer ese único versículo de Santiago 1, capítulo 1 y verso 25. Cuando usted tenga lista su lectura, lo voy a invitar para que se ponga de pie y así luego cantamos también un himno. Santiago 1, 25 dice así: más, vamos a esperar que más hermanos se pongan de pie para dar lectura y que todos podamos estar en este pasaje. Dice así, Santiago 1, 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que hoy nuestros corazones puedan estar atentos al mensaje de la palabra del Señor y entonemos en esa actitud de adoración y de preparar nuestros corazones para escuchar este mensaje, el himno número 207, y digámosle: Señor, yo quiero ser como tú eres, quiero caminar en este mundo como tú caminaste, quiero ser un imitador tuyo, para que las personas también puedan ver ese mensaje a través de mí. Himno número 207. Puro y santo.
Padre, como hijos amados, ser imitadores tuyos. Queremos cada vez parecernos más a ti y sabemos que para ello necesitamos escudriñar tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a que desarrollemos esa disciplina y ese amor hacia ti para que cada vez nos deleitemos más en tu presencia, en estudiar tu palabra y en llenar nuestro corazón con ella. Y hoy, Padre, queremos estar listos y atentos a escuchar el mensaje que tú le has dado ya a tu siervo. Señor, que este sea un aliciente para nuestros corazones, pero que también contenga ese reto que tú ya has planeado y actúa, Señor, en la vida de cada uno de nosotros conforme a tu propósito. Bendice, Señor, a tu mensajero y dale esa doble porción de tu espíritu para presentar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y entrego este tiempo a hermano Eric Ramos. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Quiero que pueda acompañarme a una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, que en distintos momentos, épocas y espacios del pensamiento cristiano ha generado revolución, ha generado cambios, ha hablado al corazón de las personas que se acercan a este escrito. Y pues no es que sea la pluma del apóstol Pablo en particular la que tenga esa capacidad, ni tampoco en sí sea el personaje de él el insigne aquí, sino que es Dios hablando a través de su palabra. Quiero que me acompañe al capítulo 1 del libro de Romanos, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Cuando ya lo encuentre, puede acompañarme de pie para darle lectura a este escrito. Vamos a leer de los versos 1 al 7. Por favor. Dice la escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque en esta salutación de 7 versos que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Romanos, nos haces un llamado a ser santos y a conocer tu gracia para santificación y tu paz para redención, para encontrar confianza a todos nosotros de parte de tu divina voluntad y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu santa palabra, porque nos muestra, nos habla, nos guía, nos enseña todo lo concerniente a tu deseo y a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Puede sentarse, hermano. En el 2014 pude hacer una breve amistad con un profesional del derecho. Él era muy reconocido
yo pude entrar a su despacho. Yo entré a su despacho y empecé a ver algunas imágenes que a mí me llamaron la atención. Él tenía ciertos cuadros, aparecían ciertas pirámides, y a medida que fuimos haciendo confianza con él e ir dialogando, me dejó entrar a su biblioteca. Y a mí me admiró que entro a su biblioteca y una pequeña sección estaba en español, una sección bastante considerable estaba en latín y otra bastante considerable estaba en griego. Y dentro de los libros que él tenía, pues estaba La vida de Constantino en latín, y él me compartía una porción de la Vitalini Constantini, algo así era el nombre del libro, pero él me decía que leía la Biblia y también tenía algunos escritos en griego del Nuevo Testamento, y empezamos a dialogar sobre el Nuevo Testamento, especialmente porque él lo leía, pero lo leía desde los originales, me decía él. Dialogando con él, yo dije, esta es la oportunidad para poder hablar del Evangelio con esta persona, una persona muy culta, muy preparada, pero él seguía mucho, me decía, todo lo que Jesucristo enseñaba. Y él era un apasionado de las enseñanzas del amor de Jesucristo. Pero cuando empezamos a hablar sobre el Nuevo Testamento, sobre el canon, sobre cómo se fue formando la Escritura, cómo Dios fue utilizando distintos medios, pero yo noté algo muy particular en este hombre. Cuando llegamos a Romanos, él se detuvo. Y entonces le digo yo, ahora quiero platicar con usted. ¿Qué sabe de Romanos? Sabía mucho sobre los idiomas del Nuevo Testamento. En ese tiempo yo estaba incursionando en eso y quería aprender. Yo dije, de repente puedo tomarle algunas ideas acá. Y él me dice, yo en Romanos ahí me quedo, de allí no paso. Y le dije, ¿por qué? Si usted tiene todo el pastel de la revelación del Nuevo Testamento y usted está degustando solo de una parte. El resto del Nuevo Testamento también, cómaselo a como sabe usted y conoce de los idiomas originales de la Biblia. Y él me dice, mire, yo no entro a Romanos porque Romanos es un libro tremendo. Y los escritos del apóstol Pablo y las demás epístolas son libros muy tremendos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se acerca a estas cartas, aquí ya el cristianismo aparece como en función de comunidad. Ya aparece regulada, ya aparece normada, ya aparece establecida cuál debe ser la conducta de toda aquella persona que se hace parte de la comunidad de la fe. Entonces yo le digo, sí, también Jesucristo establece eso, porque el sermón que él da allá cuando sube a la montaña, pues habla también de las normas y la conducta que debe desarrollar todo aquel que quiere ser ciudadano del reino de los cielos. Pero me dice él, sí, es que eso es cierto, yo lo entiendo, pero no quiero entrar allí. ¿Sabe por qué? Porque lo que primero que el apóstol Pablo empieza a enseñar allí es que el hombre va a llegar a tener una confrontación con Dios. Y mire, en la historia, hay muchas personas, en la historia del pensamiento cristiano, me dice él, hay muchas personas que se acercaron a esos libros y su vida cambió. Y yo, pues sé que mi vida no es la mejor delante de Dios, pero sé que si me sigo acercando en lo que la Escritura está enseñando, mi vida va a empezar a cambiar. Y no quiero que cambie. Él me hablaba de una persona de allá del año 300 que se acercó al libro de Romanos. Él tenía una lucha personal y encontraba que necesitaba poder sacar de él una lucha interna que tenía, porque quería con su vida honrar a Dios, pero terminaba haciendo aquello que no debía. Se acerca a uno de los obispos de ese tiempo de la iglesia y le recomienda acercarse a la Escritura. Este hombre decide leer la Escritura y cuando encuentra al apóstol Pablo en esa misma lucha, en donde existía una ley en su cuerpo que lo llevaba a hacer aquello que no quería, pero que el apóstol Pablo encuentra en Jesucristo la redención, el perdón de pecados, la transformación y la santidad para su vida, este hombre encontró consuelo en la palabra. Y empieza uno de los movimientos cristianos dentro del cristianismo de aquel entonces, de poder buscar a Dios
y de poder vivir el efecto santificador en su vida. Bueno, siglos más adelante, un monje católico que se dedicaba a ser maestro en Alemania de las Sagradas Escrituras, tiene una crisis similar. Y usted conoce la historia, y es Martín Lutero. Martín Lutero se acerca al texto bíblico, empieza a leer la Escritura y empieza a leer la experiencia del apóstol Pablo y encuentra en que el apóstol Pablo vive una experiencia similar a la que él estaba pasando. Necesitaba vencer el pecado de su vida, las indulgencias no lo lograban, los distintos medios sacramentales tampoco, pero vino y se dio cuenta que en Jesucristo y en el poder transformador y perdonador de él estaba la solución a la crisis que su vida estaba atravesando. Lo mismo sucede con otros pensadores dentro de la iglesia cristiana. John Wesley se encuentra con este libro y también su vida es retada y es transformada por el poder de Dios. Y es que el apóstol Pablo lo que relata en esta carta es eso. Es como al encontrarse con un Dios santo, tu vida debe ser transformada. Yo quiero compartirle dentro de los breves 7 versículos de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, todo lo que el apóstol Pablo está dando y está manifestando acá. Y en este culto alusivo a las Sagradas Escrituras, pues cito eso, porque todo aquel que se acerca a la Biblia, todo aquel que se acerca a las Sagradas Escrituras, va a vivir, va a experimentar una transformación. Recuerdo mucho a don Juan Osorio, era de una comunidad en donde subíamos a predicar y llegamos a predicar el evangelio con hermano Marvin Coronado. Recuerdo mucho esto porque empezamos a predicar, la esposa de él nos abre la casa para llegar y poder tener ahí el grupo. Y nosotros compartíamos y don Juan se sentaba a escucharnos. Luego don Juan pues adquiere una Biblia. Y al paso de los meses en aquel campo blanco que teníamos en la comunidad, la esposa de don Juan testifica y dice: hermanos, yo quiero dar gracias a Dios porque algo está pasando. Tengo muchos años de estar casada con mi esposo, pero algo está pasando porque él tiene 22 días de estar leyendo la Biblia. Y fíjense que una tarde él vino del pueblo de su trabajo y me dijo: mira, mija, aquí traje unas cosas para que comamos. Más de 3 décadas de estar casada con él. Y eso empezó a pasar, pues yo lo sentí raro, ¿verdad? Pero dije, bueno, él de plano antojó esto y lo quería comer. Después, pues yo me puse a lavar trastes y había muchos trastos y había muchas cosas que hacer en la casa. Y él me dice: mija, ¿en qué te puedo ayudar? Y entonces cuando él me dice a mí, ¿en qué te puedo ayudar? Y estaba en la hamaca, después de venir del trabajo, yo me puse a pensar, a él algo le pasó. Algo le tuvo que haber pasado. Algo está hablando a este hombre, porque en todos estos años de compartir la vida juntos, a este hombre hoy se le está ocurriendo venirme a ayudar. De esas no son casualidades. Y entonces yo noté algo. Juan empezó a leer la escritura. Yo no sé qué leía, me dio pena preguntarle, pero la evidencia estaba en cómo él se estaba comportando, en cómo él estaba actuando conmigo. Y entonces entendí que era tiempo, decía la esposa, era tiempo de acercarnos a Dios. Porque si a alguien tan duro como el corazón de mi esposo, la palabra lo estaba cambiando, es porque esto que ustedes predican, esto es veraz, hermano. Y esta familia nos abrió la puerta de su casa para comenzar a predicar la palabra con ellos. Y me llamó la atención eso, porque aquel que se acerca a Dios, aquel que se acerca a sus sagradas escrituras, hermanos, va a vivir un cambio. Desafortunadamente, el tiempo en el que vivimos, a pesar de que tenemos muchas versiones y a pesar de que tenemos muchos recursos a mano, pues el pueblo cristiano es en el que en la actualidad
menos lee la escritura. Cuando compartí con el profesional del derecho que les comenté al principio, pues yo me admiraba porque me es difícil encontrar en ocasiones a pastores que puedan profundizar en el conocimiento de las escrituras como lo hacía ese hombre. Era muy difícil en aquel tiempo. Uno buscaba en las librerías cristianas y era difícil encontrar recursos literarios que le ayudaran a uno a profundizar en estos temas. Pero este hombre profundizaba en eso, sabía eso. Una firma cristiana en Estados Unidos que se dedica a hacer investigación en el pueblo de Dios, tuvo una muestra, eligió una muestra de 2.700 creyentes, 2.750 creyentes, para hacer ciertas indagaciones sobre la lectura de la Biblia. Del 100% de esa muestra, solo el 25% afirmó que leía la Biblia. Oiga, este dato a mí me llamó la atención. Solo el 25% de esos 2.700 entrevistados afirmó que leía la Biblia no de manera programada ni continua, sino cuando asistía a la iglesia. El otro 75% no la leía. Ya siendo más delimitantes con esa muestra, de ese 25%, la mitad afirmó que tenía una Biblia en su posesión y que la solía leer o la leía desde un dispositivo digital. El otro tanto por ciento de esa pequeña muestra afirmó que la leía en los distintos medios virtuales en donde aparecía la Biblia, o que se informaba de ella cuando se acercaba a un canal de televisión o cuando escuchaba su radio en el camino de su casa al trabajo. El único momento en el que la mayoría de ese 25% que le estoy platicando leía o tenía contacto con la escritura era en el tráfico de la ciudad, cuando se dirigía de su trabajo a su casa y de regreso no la leía. No la conocí. Y entonces, esto nos lleva a una crisis, hermano. Hay demasiada desinformación, hay muchas corrientes teológicas y muchos pensamientos bíblicos que no son el mejor y están en todos los medios, y muchas veces nos alimentamos de esa situación, pero no de su palabra, pudiendo leer, pudiendo estudiar. El apóstol Pablo inicia haciendo un saludo acá a los hermanos de Roma. Llama la atención que la iglesia en Roma pues no fue fundada por Pedro, ni tampoco por el apóstol Pablo. Los estudiosos de la Biblia consideran que la iglesia en Roma se formó con creyentes que habían conocido el evangelio, que se habían convertido muchos en el Pentecostés y habían llevado el evangelio a la ciudad más importante del mundo de aquel entonces, y se fueron agrupando al momento de compartir su fe y fueron formando una iglesia. Pues el apóstol Pablo decide escribirle a esta iglesia, pero decide escribir esta carta llena y muy cargada de un conocimiento bíblico y teológico maravilloso, al punto de confrontar nuestras vidas con su contenido. Lo primero que trata el apóstol Pablo aquí en su presentación es lo siguiente. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo se consideraba el siervo, el esclavo, del griego doulos. En el Antiguo Testamento el término es el término general para designar a un hombre que se dedicaba al servicio a Dios. Por ejemplo, Moisés era el doulos del Señor, Josué era el doulos de Dios. Era uno de los nombres o de los títulos que se colocaban los profetas, no porque fuera una situación de renombre, sino porque ellos, al llamarse los siervos de Dios, estaban renunciando a su capacidad, estaban renunciando a su protagonismo para dar a conocer que el mayor era aquel que les daba el mensaje que tenían que compartir. Pablo dice: Pablo, apóstol, soy el enviado de Dios, pero soy el esclavo de él, soy siervo de él. Pablo le da a entender a la iglesia de Roma que el mayor de entre nosotros es Jesucristo y que nosotros le pertenecemos, somos todo de él. Él tiene nuestra vida nos pertenece, nos
nos debemos a Él, somos todo de Él. Y este es un concepto que la palabra de Dios nos enseña. Hoy usted puede encontrar a muchos maestros que hablan, a muchas personas, a muchos grandes motivadores que le dicen: empodérese, usted tiene el poder en su boca. Dios puede accionar por el poder que usted tiene en su lengua. Lo que usted dice se puede hacer. Y hay muchos de ellos que enseñan sobre la ley de la atracción, ¿verdad? Que sus palabras tienen poder y la capacidad de mover a un ser inmensamente poderoso a favor de usted. Bueno, eso es algo que no es cierto. La soberanía de Dios y su capacidad de obrar es algo que le pertenecen únicamente a Él. Y nosotros somos sus siervos. ¿Cuántos siervos del Señor habemos acá? Pero no porque sea un título de grandeza, sino es un título de rendición ante el Señor. El segundo concepto que encontramos acá en esta salutación del apóstol Pablo es el siguiente, versículo 2. Pablo era siervo de Jesucristo y apartado para el evangelio, un evangelio que Dios había prometido desde antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Me quiero detener allí, porque el segundo punto que el apóstol Pablo le expone a los hermanos en Roma es que Jesucristo es el Hijo de Dios, por quien obra la salvación y la vida eterna para todo aquel que se acerca a Él. No hay otro fuera de Él. Y todo lo que anunciaron los antiguos profetas y los escritos del Antiguo Testamento apuntan hacia Él, van hacia Jesucristo, hacia nadie más. En aquel entonces la iglesia tenía una lucha con distintas formas de pensar. Una de esas formas de pensar era el gnosticismo, que degradaba la divinidad y la humanidad de Cristo. El gnosticismo enseñaba que Cristo había sido una esencia que había salido de un ser supremo, que había tomado el cuerpo de Jesús y que cuando tomó el cuerpo de Jesús lo hizo Cristo. Pero cuando fue a la cruz, pues ahí lo abandonó. Y aquel que fue a la cruz solo fue el cuerpo, solo fue aquel Jesús, solo fue aquel hombre sin mayor significación divina. Otra forma de pensar, otro pensamiento que estaba queriendo permear a la iglesia naciente de aquel entonces eran los judaizantes, ¿sí? Judíos que estaban viendo el nuevo movimiento cristiano resurgir y que empiezan a entrar a las filas del cristianismo, queriendo enseñar que el cristiano debía volver a las normas de la ley, debía guardar la ley para poder entender y poder entrar en el plan de salvación. Los judaizantes en aquel entonces empezaron a entrar a la iglesia y empezaron a enseñar que era necesario seguir determinados rituales para poder encontrarse en una vida de salvación con Dios. A lo que el apóstol Pablo enseña que eso no es así. Tristemente hoy encontramos un renuevo dentro de judaizantes dentro de la iglesia. Encontramos a muchos maestros que hoy vienen y le dicen: bueno, usted debe guardar la Torá para ser salvo. Y encontramos que ahora dentro del cristianismo muchas personas se ponen sus filacterias, empiezan a guardar con cierta rigurosidad el día sábado, empiezan a vivir y a poner en práctica ciertas prácticas judías que son muy pertinentes a la religión judía. Bueno, y el apóstol Pablo dice que todas esas cosas escritas en los textos sagrados apuntaban a una persona. ¿A la persona de quién? A la persona de Jesucristo. Hermanos, no debemos olvidar que es en Jesucristo que se encuentra la salvación, la vida eterna, el perdón de pecado, y que estamos hoy aquí, no por nuestros méritos, sino por los de Él. Y eso apunta a algo que se llama gracia, una de las verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras y que desde aquí, desde este pequeño saludo, el apóstol Pablo lo expone. El verso 5 dice lo siguiente: Pablo afirma que por Jesucristo recibimos la gracia y en su efecto para él recibió el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe
en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estabas también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. En esta salutación el apóstol Pablo expone este llamado tan sublime. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y el ser llamados a ser de Jesucristo implica que debemos renunciar a nuestra vida, renunciar a pertenecer a Él, a ser parte de Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Somos de Él. No solamente nos hizo, sino que también nos ha comprado con un precio bastante alto para la gloria de su nombre. El apóstol Pablo afirma que fue apartado para Dios. Nosotros hemos sido llamados para Él, hemos sido apartados para Él. En el verso 7 concluye diciendo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Somos llamados nosotros, hermanos, somos llamados a ser santos. Y en un momento y en un tiempo donde es muy difícil poder distinguir a creyentes fieles de los que no son fieles, la distinción es la santidad, hermano. Es el vivir una vida conforme a su voluntad. Un comentarista dice al respecto: ¿por qué el apóstol Pablo les hace un llamado a ser santo a los cristianos en Roma? Porque era muy probable que en Roma existiera una convergencia de distintas religiones. Todas las religiones que practicaban los romanos, todas las religiones que podían practicar los otros pueblos que se habían llegado a asentar en la capital del Imperio Romano, y allí también estaban los cristianos. La nueva iglesia que estaba surgiendo en ese entonces podía verse permeada, podía verse afectada por llevar un sincretismo entre las distintas religiones que convivían en Roma. Todas estas religiones tenían algo en común: su Dios era el emperador. El culto al emperador era algo que debía realizarse. Y en esa función sincretista de las religiones paganas en Roma, ninguna de ellas tenía problema con poder adorar al emperador. Ninguna de ellas. Estas religiones permitían a las personas que las practicaban poder hacer y rendir culto y sacrificio al emperador y luego seguir practicando las actividades o las normas que estas religiones establecían. Pero bueno, el cristianismo no era así, era diferente, pero podía perderse, podía confundirse en medio de tanta religión pagana. Y a eso el apóstol Pablo dice: hemos sido llamados a ser santos. La connotación de santo significa apartado, apartado para, y somos apartados del pecado para la gloria de Dios, hermanos. Y al igual que los hermanos en Roma, vivimos tiempos difíciles, tiempos donde encontramos a personas que afirman seguir al Señor y el Evangelio, pero hoy sostienen una Biblia y mañana sostienen una cerveza. Hoy nos bendicen hablando por acá y el día de mañana de su boca salen palabras que no pareciera que deberían salir de una boca de un creyente. El día de hoy hay muchas personas que pueden estar adorando al Señor, pero el día de mañana están adorando otras cosas. Y es difícil encontrar en estos días creyentes en el Señor que le sirvan y le adoren, pero somos llamados a no confundirnos con ellos, hermanos. Somos llamados a santidad. Amén, hermanos. Ay, hermanos, ya. Digo que ya no me vuelven a dar otra vez el tiempo para poder compartir con ustedes. Pero esta es la confrontación que hace el apóstol Pablo. Él concluye su saludo diciendo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, la gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quiero terminar, hermanos, con la misma salutación del apóstol Pablo, pero haciendo énfasis en esto. Somos llamados a ser santos.
¿Es difícil? Sí, puede ser difícil. El apóstol Pablo tuvo esa lucha, pero en Cristo se puede alcanzar. Hoy conmemoramos las Sagradas Escrituras y lo que estoy compartiéndole está allí. Y si no lo ha podido encontrar, hoy lo invito a que lo encuentre. Hoy lo invito a que se acerque a Dios y que en su gracia Él nos otorga el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. No es algo que nosotros podamos alcanzar por nuestros méritos y medios. Es algo que Él ya hizo. Nos da su paz para encontrar confianza en medio de tiempos difíciles y confusos, en donde la distinción de un hijo de Dios es ser santo, porque Él nos ha llamado a ser santos, porque Él es santo. Oramos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque al encontrarnos con tus principios, con tus verdades, nosotros hallamos paz en él. Somos confrontados al igual que lo fueron muchas personas en la historia del pensamiento cristiano. Tu palabra confrontó la vida de Juan Wesley, de Martín Lutero, de Juan Calvino, confrontó la vida de Agustín de Hipona, confrontó la vida del apóstol Pablo, de todos aquellos que te escucharon. Y algo que tenemos común con todos ellos, Padre, es que somos seres humanos, llenos de imperfección, que luchamos con el pecado, que vivimos en un mundo caído, que vivimos en un mundo lleno de pecado, que se ensaña cada día en contra de tus principios. Nuestra época, la época de esas personas no dista nada, mucho. Pero te damos gracias porque al igual que estos hombres, nosotros tenemos tu palabra, la cual nos llama, nos enseña a poder consagrarnos para ti y a poder aprender que nos has llamado a ser santos, porque tú eres santo. Nos ofreces tu gracia y tu paz para seguir adelante. Permítenos como pueblo tuyo servirte y crecer cada día en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.